Bien, queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días. Bienvenidos a un estudio más. Nos encontramos ya en un tercer día de la semana. Y para eso quisiéramos que el Creador nos ayude a meditar, sea Él quien dirija este estudio y nosotros seamos sus alumnos. Escuchemos cada palabra que sale de su boca y así poder llevar este mensaje a aquel que lo necesita. Allí donde estás, quisiéramos que nos acompañes, vamos a orar, vamos a pedirle ese poder para que Él se manifieste en cada persona y así podamos entender cada palabra que sale de su boca. Vamos a orar. Padre eterno, en esta mañana queremos pedirle su ayuda. Sabemos que como humanos no dependemos de nuestra fuerza. Es la fuerza y el poder de Dios quien puede hacer que el hombre siga avanzando. Y es por eso que le buscamos y queremos, Señor, su ayuda. Acompáñenos, guíenos, Señor, en este estudio. Le pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, queridos hermanos, el título para el día de hoy: el primer milagro. Aquel primer milagro que se realizó en una boda. Aquel primer milagro que sorprendió a un grupo de personas. Así como ahora también ese milagro que puede ocurrir en tu vida, que te puede sorprender y que puedes cambiar de un día para otro. Porque el Señor, si quiere cambiarte, lo puede hacer rápidamente. Entonces, te invito a buscar el capítulo 2 del libro de Juan y vamos a dar lectura del 6 al 8. El libro de Juan, capítulo 2, del 6 al 8. Dice la palabra: y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. La palabra nos presenta aquel acontecimiento importante y de cómo el Señor Jesús, cuando la madre le llama y le menciona que el vino se había acabado, el Señor Jesús ordena que las tinajas que estaban vacías fuesen llenadas con agua, porque Él va a utilizar el poder celestial, le va a pedir a su Padre, y su Padre va a hacer un milagro que ellos no se lo imaginaban. Ya en esa oportunidad, en esa fiesta, el vino se había terminado. Y hacer vino en ese momento. ¿Cómo puede conseguir el vino? Pues habían la costumbre que se tenía que servir ya el vino, podríamos decir, de segunda clase, a la última o ya para el final. Y en esta ocasión va a ocurrir un milagro. El agua va a ser hecho vino, pero lo más interesante es que esa parte del milagro tiene que ver con un evento sorprendente en Cristo Jesús. Dice el testimonio que se encuentra en el deseado de todas las gentes. Al lado de la puerta había 6 grandes tinajas de piedra. Y Jesús ordenó a los siervos que las llenasen de agua. Así lo hicieron. Entonces, como se necesitaba vino para el consumo inmediato, dijo: sacad ahora y presentad al maestresala. En vez de agua con que habían llenado las tinajas, fluía vino. El milagro fue sorprendente. El Señor lo único que ordenó es que llenasen agua. El agua se convirtió en vino. No sabemos qué palabra mencionó, cómo lo hizo, lo tocó de alguna manera el agua, no lo sabemos. Solo sabemos que esas tinajas, 6 tinajas de agua se convirtieron en vino. Y sabemos qué representa ese vino.
Sabemos por lo que el Señor lo representa ya en el nuevo pacto con su sangre. Cada vez que hicieren esto, dice Él, lo hicieren en memoria de mí. Aquel vino que rojea de alguna manera, el hombre no tiene el entendimiento necesario que representa su sangre. Pero esa sangre no es sangre fermentada, no es sangre que fluía en el pecado. Esa sangre es pura, sangre que se derramó para limpiar el pecado del hombre. Entonces, muchos de los que hoy en día beben vino, creen que el vino es fermentado. Aquel vino que representa la sangre de Cristo no es un vino fermentado, un vino contaminado. Es un vino sin fermentar, a lo que se podía llamar zumo de uva o jugo de uva, que no tiene que ver nada con el vino fermentado, con aquel vinagre, sino simplemente con una bebida o como una bebida saludable. Entonces, tenemos una pregunta, dice, ¿qué ordenó hacer Jesús a los siervos en las bodas? Que llenasen de agua 6 grandes tinajas. Que llenasen de agua 6 grandes tinajas. La orden que el Señor da en ese momento a los hombres es la orden que muchas veces nos los da a nosotros. Pero nosotros no tenemos confianza en aquel Creador y dudamos, y es por eso que muchas veces estamos en el camino incorrecto. Si obedeciéramos su voz, el Señor mismo dice, si obedecieren mi voz, entonces todo lo que nosotros quisiéramos se cumpliera. Obedecer la voz del Maestro, obedecer la voz del Hijo de Dios, tiene un significado importante en nuestras vidas. Aquellos hombres que estaban en esa fiesta obedecieron la voz de Dios, obedecieron la voz de Cristo. Y cuando esas tinajas de agua se convirtieron en vino, ellos se sorprendieron. Su situación que podían enfrentar si no hubiese vino hubiese sido vergonzoso de alguna manera. Pero se dio la ocasión que el Maestro tocara el agua o mandara que el agua se convierta en vino. Y así sucedió. Tú que estás allí escuchando este mensaje en esta mañana, el primer milagro que Dios puede hacer en tu vida, quizá no sea el mismo milagro que hizo Cristo allá en esa fiesta. Quizás pueda ser diferente, pero de alguna manera lo va a hacer. Él no hace milagros para que te convenza y creas en Él. Él hace milagros para que sea necesario o lo que es necesario hacerlo. Entonces, no hagamos nosotros de nuestra vida de que tenemos que ver algo para creer. Solo hay que seguir la palabra y el Señor hará milagros cuando es necesario. Entonces, vamos a leer el libro de Juan 2, seguimos con el libro de Juan, capítulo 2, el 9 y el 10. Dice la palabra, cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. El líquido conocido para esa época, el vino, era pues de alguna manera lo que representaba a una fiesta, también el buen vino. El maestresala probó y se dio cuenta que era un buen vino, hecho automáticamente por las manos de aquel ser que estaba junto al Padre cuando creó los cielos y la tierra. Era sorprendente de poder escuchar de la boca del maestresala cuando mencionaba del buen vino. Eso nos da a entender
de que ese milagro fue sorprendente, de que ese milagro que hizo el Señor Jesús lo hizo de una manera llena de amor para darles el gusto a esa pareja y a los invitados que estaban en esa boda. Dice el testimonio que se encuentra en el deseado de todas las gentes 122. Ni el maestresala ni los convidados en general se habían dado cuenta de que se había agotado la provisión de vino. Al probar el vino que llevaban los criados, el maestresala lo encontró mejor que cualquier vino que hubiese bebido antes y muy diferente de lo que sirviera al principio de la fiesta. Volviéndose al esposo, le dijo: todo hombre pone primero el buen vino, y cuando están satisfechos entonces lo que es peor, mas tú has guardado el buen vino hasta ahora. Así como los hombres presentan el mejor vino primero y luego el peor, así hace también el mundo con sus dones. Lo que ofrece puede agradar a los ojos y fascinar los sentidos, pero no resulta satisfactorio. El vino se trueca en amargura, la alegría en lobreguez. Lo que empezó en canto y alegría termina en cansancio y desagrado. Pero los dones de Jesús son siempre frescos y nuevos. El banquete que Él provee para el alma no deja nunca de dar satisfacción y gozo. Cada nuevo don aumenta la capacidad del receptor para apreciar y gozar las bendiciones del Señor. Da gracia sobre gracia, no puede agotarse la provisión. Si moramos en Él, el recibimiento de un rico don hoy nos asegura la recepción de un don más rico mañana. Las palabras de Jesús a Natanael expresan la ley de Dios al tratar con los hijos de la fe. A cada nueva revelación de su amor, declara el corazón dispuesto a recibirle. Crees cosas mayores que estas verás. Lo que dice Juan 1:50. Hermano y amigo, escuchamos ya el testimonio. Muchos de nosotros al principio podemos dar de lo mejor, pero a medida que el tiempo pasa, pareciera que nuestras fuerzas se agotan y lo único que damos es lo que resta, es lo que sobra. En este caso, el Señor nos dio una demostración que no solamente podemos dar al principio, sino también al final, porque Él tiene preparado algo nuevo para nosotros. El día de hoy podríamos dar lo mejor, más atrayente en nuestro ser puede ser hoy la palabra. Podemos dar en la voz todo lo que el Señor ha escrito y de lo mejor que nosotros tenemos. Aquel don que cada ser humano ha recibido es un don para darle a conocer al mundo, pero no en nuestras propias personas, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, dice la pregunta: ¿cuál fue la reacción del maestresala de la fiesta? Quedó impactado por el buen vino, quedó impactado por el buen vino que se estaba sirviendo al final. El maestresala quedó impactado porque el buen vino se estaba sirviendo al final y él, como ya conocedor de esas fiestas, sabía que, o entendía que el vino que se servía primero estaba compuesto pues por un buen vino, pero en este caso ya al final se estaba sirviendo este vino. Se sorprendió y de alguna manera agradeció, pero él y los demás no entendían que hacia algunos momentos, instantes, el Señor había convertido el agua en vino. Entonces, queridos hermanos y amigos, pareciera sencillo y simple lo que estamos hablando el día de hoy, pero no es más que el primer milagro de nuestro Señor Jesucristo en una boda. El primer milagro que el Señor Jesucristo hizo es para darnos a conocer que Él se preocupa por los hogares
y quiere que los hogares sean felices. Y los bendice y les da de tomar el vino que es su sangre y que ellos tengan en cuenta que esa sangre bendita se va a derramar por cada uno de nosotros. Bendiciones a todos, un abrazo a la distancia. Nos encontramos el día de mañana en un próximo estudio.